Por favor, si eres cristiano, no celebres Halloween. Necesitas saber esto. Halloween no es simplemente una fiesta divertida llena de disfraces, dulces y calabazas. Tiene raíces profundas en rituales paganos y prácticas ocultas que no son compatibles con los valores cristianos. La esencia misma de esta celebración contradice los principios espirituales que, como cristianos, estamos llamados a proteger y transmitir. En este artículo, exploraremos por qué un seguidor de Cristo debe tener cuidado con Halloween y cuáles son los peligros espirituales que se esconden detrás de sus símbolos y tradiciones. La oscura historia detrás de Halloween. Halloween tiene sus orígenes en una antigua festividad celta llamada Samhain. Esta celebración marcaba el final de la temporada de cosechas y el comienzo del invierno, una época asociada con la muerte y la oscuridad. Los celtas creían que en la noche de Samhain, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más delgado, permitiendo que los espíritus de los fallecidos regresaran a la tierra. Durante esta noche, los druidas, los líderes espirituales de la comunidad, realizaban rituales para comunicarse con los espíritus, buscaban orientación para el futuro y practicaban sacrificios para aplacar a las entidades sobrenaturales. Con el tiempo, estos ritos paganos se transformaron y se mezclaron con otras prácticas religiosas y culturales. A medida que el cristianismo se extendió por Europa, la Iglesia trató de reemplazar Samhain con una festividad cristiana, instituyendo el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre y la Víspera de Todos los Santos el 31 de octubre. Sin embargo, muchas de las tradiciones paganas y supersticiones originales sobrevivieron, dando lugar a lo que hoy conocemos como Halloween. Actualmente, Halloween se ha convertido en una celebración que glorifica el terror, la muerte y el miedo. Desde los disfraces hasta las decoraciones, se promueven imágenes de esqueletos, fantasmas, brujas, demonios y otras figuras relacionadas con el ocultismo y lo sobrenatural. Estos símbolos no son meramente decorativos, tienen connotaciones espirituales y, a menudo, están vinculados a prácticas ocultas y ritos esotéricos. Como cristianos, es importante recordar que Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad y a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. La Biblia es clara en advertirnos sobre la participación en actividades que puedan abrir puertas espirituales peligrosas o que puedan alejar nuestra atención y nuestro corazón de Dios. En Deuteronomio 18, 10-12, se nos advierte específicamente contra la práctica de la adivinación, la hechicería y el espiritismo. Actividades que están implícitamente presentes en los orígenes y la esencia de Halloween. Por lo tanto, no se trata de un simple juego o una celebración inofensiva. Halloween lleva consigo un trasfondo espiritual y cultural que contradice la fe cristiana y los principios de la palabra de Dios. Como seguidores de Cristo, debemos ser conscientes de lo que celebramos y de lo que nuestros actos pueden simbolizar en el mundo espiritual. En lugar de adoptar las tradiciones de Halloween, los cristianos estamos llamados a ser diferentes, a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios y a apartarnos de todo aquello que pueda ser un tropiezo para nuestra fe o para la fe de otros. Recuerda, no es cuestión de legalismo, sino de fidelidad a nuestra relación con Dios y de ser un reflejo de su luz en un mundo lleno de tinieblas. El significado oculto de los símbolos de Halloween. Halloween está lleno de símbolos que, a primera vista, pueden parecer simples decoraciones o disfraces inofensivos. Sin embargo, muchos de estos símbolos tienen un trasfondo espiritual y oculto que no siempre se reconoce fácilmente. Desde calaveras y fantasmas hasta calabazas talladas, brujas y gatos negros, cada uno de estos elementos tiene un origen que está relacionado con creencias paganas y rituales antiguos. 1. Calaveras y esqueletos. Las calaveras y los esqueletos son una representación clara de la muerte. En Halloween, se presentan como algo decorativo o hasta divertido,
pero su propósito original era servir como un recordatorio de la naturaleza temporal de la vida y como un símbolo de la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos. En diversas culturas y prácticas ocultas, las calaveras han sido utilizadas como objetos de veneración, como símbolos de poder o incluso como instrumentos en rituales de brujería y espiritismo. 2. Fantasmas y espíritus. La creencia en fantasmas se originó en la idea de que los espíritus de los muertos pueden vagar por el mundo de los vivos. Durante la celebración original de Samhain, se pensaba que los espíritus de los muertos regresaban a sus hogares en busca de alimento o compañía. Esta creencia se ha mantenido a lo largo del tiempo y ha llevado a la popularidad de los fantasmas como decoración en Halloween. Para los cristianos, la Biblia enseña claramente que los espíritus de los muertos no deambulan por la tierra y que invocar o intentar comunicarse con ellos es una práctica prohibida. Isaías 8, 19-20. 3. Brujas y hechicería. Las brujas han sido representadas desde tiempos antiguos como figuras con poderes sobrenaturales, capaces de realizar encantamientos y maldiciones. La imagen de la bruja, con su sombrero puntiagudo y su escoba, se ha popularizado enormemente en Halloween, pero tiene raíces en rituales de magia y prácticas paganas. La Biblia nos advierte repetidamente en contra de involucrarnos en la hechicería o en actividades relacionadas con la magia, ya que son consideradas abominaciones ante los ojos de Dios. Éxodo 10 y 18, Gálatas 5, 19-21.4. Gatos negros. El gato negro ha sido históricamente asociado con la mala suerte, la brujería y lo sobrenatural. Durante la Edad Media, los gatos negros eran considerados compañeros de las brujas y se creía que podían ser encarnaciones de espíritus malignos. En Halloween, los gatos negros se han convertido en un símbolo clásico, pero el trasfondo espiritual de este símbolo se basa en supersticiones y creencias ocultas. 5. Calabazas talladas, jack-o'-lanterns. Las calabazas talladas, conocidas como jack-o'-lanterns, tienen su origen en una leyenda irlandesa sobre un hombre llamado Jack que engañó al diablo y fue condenado a vagar por la tierra con una linterna hecha de un nabo hueco. Los celtas solían tallar rostros en nabos o calabazas para ahuyentar a los malos espíritus. Aunque hoy en día se utilizan como decoración festiva, el origen de este símbolo está vinculado a prácticas paganas de protección contra espíritus malignos. Como cristianos, debemos ser conscientes del significado detrás de los símbolos que elegimos aceptar o promover. Dios nos llama a ser sabios y discernir entre lo que es bueno y lo que no lo es. La palabra de Dios nos anima a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien a reprenderlas. Efesios 5 y 11. Cuando utilizamos o celebramos estos símbolos, aunque sea de forma inocente o por diversión, podemos estar enviando un mensaje equivocado acerca de nuestra fe y nuestras creencias, en lugar de adoptar símbolos que glorifican la muerte, el miedo o las prácticas ocultas. Debemos enfocarnos en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de alabanza. Filipenses 4, 8. Recordemos que nuestro propósito como cristianos es ser un testimonio vivo de la luz y la verdad de Cristo, alejándonos de cualquier cosa que pueda llevarnos a la oscuridad espiritual. Advertencias en las Escrituras sobre el ocultismo y la idolatría. La Biblia es clara y contundente en sus advertencias sobre el ocultismo, la brujería y las prácticas que pueden abrir la puerta a la influencia de las tinieblas en nuestras vidas. Estas advertencias no son meras sugerencias, son mandamientos dados por Dios para protegernos de fuerzas espirituales que buscan apartarnos de Él. La participación en festividades o actividades que promueven el ocultismo y la idolatría, como es el caso de Halloween, contradice directamente estas enseñanzas bíblicas. 1. La prohibición del ocultismo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios prohíbe explícitamente cualquier forma de ocultismo y adivinación.
En Deuteronomio 18, 10-12, se nos dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mágico, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esta advertencia subraya que todas estas prácticas son abominables a los ojos de Dios. La celebración de Halloween, que se asocia frecuentemente con brujas, espíritus y la invocación de lo sobrenatural, se sitúa en un terreno espiritual peligroso y contrario a la voluntad de Dios para su pueblo. 2. El mandato de apartarse de las tinieblas. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 5 y 11 a no tener nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien a reprenderlas, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esto significa que, como cristianos, no solo debemos evitar participar en actividades que glorifican la oscuridad, sino también ser claros en nuestro rechazo de tales prácticas. Participar en Halloween puede enviar un mensaje contradictorio, como si estuviéramos aprobando o minimizando la gravedad de las prácticas que esta festividad representa. 3. La lucha espiritual y la necesidad de protegerse. La Biblia describe la vida cristiana como una lucha constante contra las fuerzas espirituales de maldad. En Efesios 6 y 12, se nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos recuerda que nuestra batalla no es meramente física o cultural, sino espiritual. Participar en festividades que celebran la oscuridad o que están impregnadas de simbolismo oculto es abrir la puerta a una influencia espiritual que puede afectar negativamente nuestra vida y nuestra relación con Dios. 4. La importancia de la santidad y la consagración. En 1 Pedro 1, 15-16, se nos llama a vivir en santidad, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad implica apartarnos de todo lo que pueda contaminarnos espiritual y moralmente. Celebrar una festividad que tiene sus raíces en lo oculto y lo pagano contradice este llamado a ser santos y a vivir una vida consagrada a Dios. 5. Los riesgos de la idolatría y la falsa adoración. En muchas ocasiones, Halloween puede llevar a formas de idolatría o falsa adoración, ya que se exaltan figuras o símbolos que representan la muerte, el miedo y el ocultismo. La Biblia es muy clara en que no debemos tener otros dioses ni adorar imágenes o símbolos que ocupen el lugar de Dios en nuestras vidas. Éxodo 20, 3-5. Aunque puede parecer que la celebración de Halloween es simplemente una diversión inofensiva, debemos ser conscientes de que estas prácticas pueden llevarnos a caer en formas sutiles de idolatría y a apartarnos del verdadero propósito de nuestra adoración. En conclusión, las Escrituras nos llaman a mantenernos lejos de cualquier práctica que esté asociada con las obras de las tinieblas. Como cristianos, estamos llamados a vivir una vida de santidad, consagración y obediencia a la palabra de Dios. Debemos ser cautelosos y discernir si nuestras acciones, incluso en festividades aparentemente inocentes, están en línea con la voluntad de Dios o si nos están llevando a un terreno espiritual peligroso. El testimonio de nuestra fe como cristianos, como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir de una manera que refleje nuestra fe y nuestros valores. La Biblia nos enseña que debemos ser luz en medio de un mundo de oscuridad, y que nuestras acciones y decisiones deben ser un testimonio vivo de nuestra relación con Dios. Cuando se trata de Halloween, debemos considerar cuidadosamente lo que nuestras acciones comunican a los demás, tanto creyentes como no creyentes. 1. Ser luz en la oscuridad. En Mateo 5, 14-16, Jesús nos recuerda:
vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro llamado es ser luz en un mundo lleno de tinieblas. Esto implica alejarnos de celebraciones que promuevan la oscuridad, la muerte o el miedo, y en su lugar, enfocar nuestra vida en reflejar la verdad, el amor y la esperanza que hemos encontrado en Cristo. 2. Nuestro testimonio ante los no creyentes, en 1 Pedro 2:12, se nos exhorta a tener un comportamiento ejemplar ante los que no conocen a Dios, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nuestro testimonio es un reflejo de quienes somos en Cristo. Cuando participamos en Halloween, podemos enviar un mensaje confuso a quienes nos observan. La gente podría preguntarse por qué un cristiano celebra una festividad asociada con el ocultismo y el miedo. Es nuestra responsabilidad vivir de manera coherente con nuestra fe y demostrar una clara diferencia entre las obras de la luz y las obras de las tinieblas. 3. La influencia en nuestros hijos y en la próxima generación, como padres y líderes espirituales, tenemos una gran responsabilidad en la formación de nuestros hijos. Proverbios 22:6 nos dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nuestra participación en festividades como Halloween puede influir profundamente en la forma en que nuestros hijos perciben lo que es aceptable y lo que no lo es. Si permitimos y alentamos su participación en actividades que glorifican el miedo, la muerte o el ocultismo, podemos estar sembrando en ellos una aceptación de valores que contradicen nuestra fe. En lugar de ello, debemos guiar a nuestros hijos hacia una vida de santidad y consagración, enseñándoles a discernir entre lo que agrada a Dios y lo que no. 4. La coherencia en nuestra vida cristiana. En Santiago 1:22, se nos instruye: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ser hacedores de la palabra implica aplicar las enseñanzas de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. No basta con saber lo que dice la Biblia, debemos actuar de acuerdo con sus principios. Participar en Halloween, a sabiendas de sus orígenes y significados espirituales, puede ser una señal de incoherencia en nuestra vida cristiana. Debemos comprometernos a vivir de manera íntegra, permitiendo que nuestras acciones reflejen fielmente nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. 5. La necesidad de una postura firme. En un mundo donde la presión cultural puede ser fuerte, es esencial mantenernos firmes en nuestras convicciones. Romanos 12:2 nos insta a no conformarnos a los patrones de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos dejarnos llevar por lo que la sociedad considera normal o aceptable. En lugar de eso, estamos llamados a ser transformados por la palabra de Dios y a vivir conforme a su voluntad. Mantener una postura firme frente a celebraciones como Halloween es una forma de demostrar nuestra fidelidad a Dios y nuestro deseo de vivir en obediencia a sus mandamientos. En resumen, nuestro testimonio como cristianos es vital. Debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones y decisiones afectan nuestra relación con Dios y el mensaje que transmitimos a los demás. La participación en Halloween no es solo una cuestión de diversión o tradición, sino una oportunidad para reflexionar sobre nuestra identidad en Cristo y la importancia de ser fieles a los principios que Él nos ha enseñado. Al tomar decisiones que honren a Dios, estaremos dando un testimonio claro y poderoso de nuestra fe y de la esperanza que tenemos en Él. El impacto en los niños.
cómo Halloween puede influir en la próxima generación. Halloween ha sido ampliamente aceptado como un día festivo para los niños, lleno de disfraces, juegos y la tradición de pedir dulces. Sin embargo, lo que muchos padres no consideran es cómo esta celebración puede afectar profundamente el desarrollo espiritual y emocional de sus hijos. Desde una perspectiva cristiana, es fundamental reflexionar sobre el impacto de Halloween en los más pequeños y las enseñanzas que se están transmitiendo a través de esta festividad. 1. Normalización del miedo y de la oscuridad. Durante Halloween, los niños están expuestos a imágenes de terror, muerte, monstruos y otras figuras relacionadas con lo sobrenatural y lo oculto. Esta exposición puede normalizar el miedo y la oscuridad en sus mentes, haciéndoles ver estas imágenes como algo divertido o aceptable. Desde una edad temprana, se les enseña a asociar estas figuras y símbolos con momentos felices y de celebración. Sin embargo, como cristianos, sabemos que la oscuridad no es algo a lo que debamos aferrarnos o glorificar. La Biblia nos llama a ser hijos de la luz, 1 Tesalonicenses 5:5, y a alejarnos de todo lo que represente la oscuridad. 2. Exposición a conceptos espirituales negativos. Los disfraces y decoraciones de Halloween a menudo incluyen brujas, fantasmas, demonios, zombies y otras figuras asociadas con el ocultismo y la muerte. Aunque algunos padres y educadores pueden argumentar que estos elementos son inofensivos o que se tratan de un simple juego de fantasía, no se debe subestimar el impacto que pueden tener en la mente en desarrollo de un niño. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto significa que las experiencias y enseñanzas que se les brinden a los niños desde una edad temprana tendrán un impacto duradero en sus vidas. Exponer a los niños a estos conceptos espirituales negativos, aunque sea de forma lúdica, puede sembrar confusión y abrir puertas a ideas y creencias contrarias a los principios de la fe cristiana. 3. Enseñanza implícita de valores contradictorios. Al participar en Halloween, los padres y la sociedad están enviando un mensaje implícito a los niños sobre qué tipo de comportamientos y símbolos son aceptables. Por ejemplo, cuando los niños se disfrazan de brujas, demonios o personajes de terror, se les está enseñando de manera indirecta que estos personajes son algo divertido o entretenido. La Biblia nos enseña que debemos apartarnos de todas las formas de maldad, 1 Tesalonicenses 5:22, y no debemos tomar a la ligera los símbolos que representan fuerzas espirituales negativas o destructivas. 4. Confusión sobre lo que es verdadero y lo que es falso. Los niños están en una etapa de desarrollo en la que están formando sus ideas sobre la realidad y lo que es verdadero. Durante Halloween, las líneas entre la realidad y la fantasía se desdibujan, ya que los niños se disfrazan y se les anima a jugar a ser alguien o algo que no son. Mientras que jugar a disfrazarse puede parecer inofensivo, es importante considerar el mensaje subyacente que se transmite cuando los niños se identifican con figuras que representan el mal, el miedo o lo oculto. La Biblia nos enseña que debemos centrarnos en todo lo que es verdadero, noble, justo y puro, Filipenses 4:8, y esto se aplica también a la forma en que guiamos a nuestros hijos. 5. La oportunidad de modelar una vida de fe. Como padres y líderes cristianos, tenemos una responsabilidad especial de modelar una vida de fe ante nuestros hijos. Esto implica tomar decisiones conscientes y responsables sobre las actividades en las que participamos y permitimos que nuestros hijos participen. Al optar por no celebrar Halloween, estamos enviando un mensaje claro a nuestros hijos de que elegimos honrar a Dios en todo lo que hacemos y nos negamos a participar en celebraciones que puedan ser perjudiciales para su desarrollo espiritual. Además, esta decisión puede abrir la puerta a conversaciones significativas con nuestros hijos sobre por qué elegimos seguir a Cristo y cómo nuestras decisiones reflejan nuestra fe. En resumen,
El impacto de Halloween en los niños va más allá de lo que muchos piensan. No se trata solo de una festividad divertida o de una noche de dulces, sino de una oportunidad para enseñar a nuestros hijos a discernir entre lo que es bueno y lo que no lo es. Como cristianos, debemos guiar a la próxima generación hacia una vida de fe, amor y obediencia a Dios, alejándolos de influencias que puedan sembrar confusión o miedo en sus corazones. Al tomar decisiones conscientes y basadas en la palabra de Dios, estamos ayudando a nuestros hijos a crecer en sabiduría y en el conocimiento de la verdad, estableciendo una base sólida para su vida espiritual. Apertura de puertas espirituales. Las consecuencias invisibles de celebrar Halloween. Una de las razones más importantes por las cuales los cristianos deben ser cautelosos con la celebración de Halloween es el riesgo de abrir puertas espirituales peligrosas. Muchas prácticas y símbolos asociados con Halloween tienen un trasfondo que va más allá de lo meramente cultural o festivo, tocan aspectos espirituales que pueden tener consecuencias en la vida de una persona. La Biblia nos advierte repetidamente sobre el peligro de involucrarse en actividades que pueden abrir puertas a la influencia del enemigo, y Halloween no es la excepción. 1. La realidad de la lucha espiritual, en Efesios 6 y 12. El apóstol Pablo nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que nuestra vida como cristianos no se reduce a lo que vemos físicamente, sino que también se libra en un plano espiritual. Participar en festividades que exaltan o trivializan lo oscuro, como Halloween, puede ser una forma inadvertida de exponerse a influencias espirituales negativas. Cada acción, cada palabra y cada símbolo tienen un significado y pueden abrir puertas que no siempre somos conscientes de estar abriendo. 2. La conexión entre símbolos y el mundo espiritual. Los símbolos que se utilizan en Halloween, como calaveras, fantasmas, demonios y brujas, no son meras decoraciones inofensivas. Muchos de ellos tienen un trasfondo espiritual oscuro y están vinculados a prácticas y creencias paganas y ocultistas. La Biblia es clara en su advertencia de que debemos apartarnos de cualquier cosa que esté relacionada con lo oculto o con la idolatría. En 1 Corintios 10, 20-21, se nos dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuando celebramos Halloween y utilizamos estos símbolos, incluso de manera lúdica o inocente, estamos participando, aunque sea de manera simbólica, en algo que tiene conexiones espirituales oscuras. 3. La importancia del discernimiento espiritual. Como cristianos, estamos llamados a ejercer discernimiento en todas las áreas de nuestra vida. En 1 Pedro 5, 8, se nos exhorta a estar alertas, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo busca cualquier oportunidad para influenciar nuestras vidas y desviar nuestra atención de Dios. Halloween, con sus prácticas y simbolismos, puede ser una de esas oportunidades, especialmente si no somos conscientes de lo que realmente estamos celebrando. El discernimiento espiritual implica ser conscientes de los riesgos y tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, no en lo que la sociedad considera aceptable o normal. 4. Testimonios de personas liberadas del ocultismo. Existen numerosos testimonios de personas que han sido liberadas de la esclavitud del ocultismo y que advierten a otros cristianos sobre los peligros de participar en celebraciones como Halloween. Estas personas, que anteriormente estaban profundamente involucradas en prácticas ocultas,
hablan de cómo esta festividad es utilizada como un punto de contacto por aquellos que practican brujería o rituales oscuros. Algunos de estos testimonios destacan que Halloween no es solo una fiesta de disfraces, sino un tiempo en el que se realizan rituales y se invocan entidades espirituales malignas. Ignorar estas advertencias puede llevar a una falsa sensación de seguridad y exponer a los cristianos, especialmente a los jóvenes, a influencias espirituales negativas. 5. La necesidad de mantenerse apartados. En 2 Corintios 6, 14-17, se nos llama a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos y a apartarnos de todo aquello que pueda contaminarnos espiritualmente, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La separación de las prácticas del mundo no se trata de vivir aislados, sino de no comprometer nuestros valores y principios cristianos al participar en festividades que glorifican la oscuridad y el ocultismo. Mantenernos apartados no significa ser legalistas, sino ser obedientes a la palabra de Dios y comprometidos con una vida de santidad. 6. La responsabilidad de cerrar puertas espirituales abiertas. Si en algún momento hemos participado en Halloween o en cualquier otra práctica que pueda haber abierto puertas espirituales en nuestras vidas, es importante buscar la guía de Dios para cerrarlas. Esto implica arrepentirse sinceramente, pedir perdón a Dios y renunciar a cualquier vínculo espiritual negativo que haya sido establecido. En 1 Juan 1, 9, se nos da la promesa de que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gracia de Dios es suficiente para limpiar cualquier pecado o atadura espiritual, pero debemos tomar en serio la responsabilidad de mantener nuestras vidas espiritualmente alineadas con su voluntad. En conclusión, la celebración de Halloween conlleva riesgos espirituales que no deben tomarse a la ligera. No se trata simplemente de evitar una festividad cultural, sino de proteger nuestras vidas espirituales y mantenernos fieles a la palabra de Dios. Al ejercer discernimiento y elegir apartarnos de lo que pueda contaminar nuestra relación con Dios, estamos demostrando nuestra fe y nuestro compromiso de vivir para su gloria. La industria del miedo, como Halloween promueve valores contrarios a la fe cristiana, Halloween se ha convertido en una de las festividades más rentables y populares del mundo occidental, generando ingresos millonarios cada año a través de disfraces, decoraciones, películas, eventos y productos temáticos. Sin embargo, detrás de esta lucrativa industria se esconde una promoción activa de valores que son contrarios a la fe cristiana. La celebración se ha transformado en una exaltación del miedo, el terror y la violencia, elementos que son incompatibles con los principios bíblicos de amor, paz y santidad. 1. La exaltación del miedo como entretenimiento. Uno de los pilares fundamentales de Halloween es el miedo. Desde casas embrujadas y películas de terror hasta disfraces que representan figuras macabras, Halloween ha comercializado el miedo como una forma de entretenimiento. Esta glorificación del miedo no solo trivializa temas como la muerte, los demonios y lo sobrenatural, sino que también puede tener efectos negativos en la mente y el espíritu de quienes participan en estas actividades. 2 Timoteo 1, 7 nos recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no quiere que vivamos en temor, sino en amor y en paz. Celebrar el miedo como algo divertido o emocionante es un enfoque que distorsiona la verdadera naturaleza de nuestro llamado como cristianos. 2. La normalización de la violencia y la muerte. Halloween está saturado de imágenes y simbolismos de violencia y muerte. Calaveras, cementerios, figuras sangrientas, zombies y otras representaciones grotescas son elementos comunes en esta festividad.
Esta constante exposición a la muerte y a la violencia puede desensibilizar a las personas, especialmente a los niños, y hacer que estos temas sean vistos como algo normal o incluso entretenido. La Biblia, sin embargo, nos enseña que la muerte no es un tema de celebración, sino una consecuencia del pecado que fue vencida por Cristo a través de su resurrección. En Juan 11:25, Jesús declara: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Como cristianos, debemos celebrar la vida y la esperanza que encontramos en Cristo, no la muerte o la destrucción. 3. La influencia de los medios y la cultura popular. El impacto de los medios de comunicación en la popularización de Halloween no puede ser subestimado. Cada año, los estudios cinematográficos lanzan películas de terror diseñadas específicamente para Halloween, fomentando una atmósfera de miedo y suspense. Estas películas no solo exaltan el terror, sino que también presentan temas ocultistas, espirituales y demoníacos como parte de su narrativa. La influencia de los medios de comunicación en la forma en que percibimos las cosas es poderosa. Y participar en Halloween implica aceptar y consumir contenidos que glorifican el terror y lo oscuro. Como cristianos, debemos ser conscientes de lo que dejamos entrar en nuestras mentes y corazones, y Filipenses 4:8 nos insta a enfocarnos en lo que es bueno y puro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. En esto pensad. 4. La comercialización de lo sobrenatural y lo oculto. La industria de Halloween no solo promueve el miedo, sino que también capitaliza la fascinación humana con lo sobrenatural y lo oculto. Desde tiendas llenas de decoraciones de brujas, pociones, tablas ouija y otros elementos místicos, hasta disfraces que imitan a personajes demoníacos o esotéricos, Halloween ha logrado comercializar lo espiritual y oculto como algo cool y divertido. Esta tendencia puede llevar a las personas, especialmente a los jóvenes, a desarrollar un interés superficial por lo oculto, lo cual puede abrir la puerta a prácticas espirituales peligrosas. La Biblia nos advierte sobre las consecuencias de involucrarse en prácticas ocultas en Deuteronomio 18:10-12, recordándonos que todas estas cosas son abominaciones a los ojos de Dios. 5. El consumo irreflexivo y sus consecuencias espirituales. Halloween es también un ejemplo claro del consumismo sin reflexión. La presión social y la mercadotecnia agresiva llevan a las personas a gastar grandes cantidades de dinero en disfraces, decoraciones, dulces y eventos temáticos, muchas veces sin cuestionar qué es lo que realmente están celebrando. Como cristianos, estamos llamados a ser sabios en la administración de nuestros recursos y a discernir en qué invertimos nuestro tiempo, dinero y energía. En Efesios 5:15-16, se nos exhorta: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Participar en Halloween puede ser una forma de malgastar nuestros recursos en algo que no honra a Dios, en lugar de invertir en lo que edifica nuestra vida espiritual y nuestra relación con Él. 6. La presión social y la importancia de la fidelidad a la fe. La presión social para participar en Halloween puede ser fuerte, especialmente para los jóvenes y las familias con niños. Sin embargo, es importante recordar que nuestra fidelidad a Dios debe ser nuestra prioridad, por encima de cualquier presión cultural o social. Romanos 12:2 nos insta a no conformarnos a este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Elegir no participar en Halloween no es solo una cuestión de preferencias personales, sino de fidelidad a la fe y de una decisión consciente de vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. En conclusión,
la industria de Halloween se basa en la exaltación del miedo, la normalización de la violencia, la comercialización de lo oculto y la presión social para conformarse. Como cristianos, debemos ser conscientes de estos elementos y tomar decisiones basadas en la verdad de la palabra de Dios. No se trata de ser legalistas o de imponer nuestras creencias a los demás, sino de vivir una vida que honre a Dios y refleje la luz de Cristo en medio de un mundo lleno de oscuridad y confusión. Al elegir no participar en Halloween, estamos tomando una postura clara de fidelidad a nuestra fe y demostrando que nuestra esperanza y nuestro gozo no se encuentran en las tradiciones del mundo, sino en la vida eterna que hemos recibido en Cristo Jesús. La oportunidad de ofrecer una alternativa, celebrar la vida y la luz en lugar de la oscuridad. Como cristianos, no solo estamos llamados a alejarnos de lo que no agrada a Dios, sino también a ser proactivos en buscar maneras de glorificar su nombre y edificar a otros. Halloween, con sus raíces en el ocultismo y la exaltación del miedo y la muerte, representa una oportunidad para los creyentes de ofrecer una alternativa que celebre la vida, la luz y la esperanza en Cristo. En lugar de condenar o rechazar sin más la celebración, los cristianos pueden transformar esta ocasión en un momento de testimonio y bendición para sus familias, comunidades y vecinos. 1. Celebrar la vida y la luz de Cristo. En Juan 8 y 12, Jesús declara: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a reflejar su luz en medio de un mundo de oscuridad. En lugar de participar en actividades que exaltan el miedo o la muerte, los cristianos pueden organizar eventos que celebren la vida y la esperanza que tenemos en Jesús. Estas alternativas pueden ser fiestas de luz, noches de adoración, o reuniones familiares donde se compartan testimonios, canciones y momentos de oración. 2. Educar a los niños en los valores de la fe. Ofrecer una alternativa positiva no solo implica rechazar Halloween, sino también proporcionar a los niños una experiencia significativa que fortalezca su fe. En lugar de simplemente prohibir la celebración, los padres pueden aprovechar esta ocasión para enseñar a sus hijos sobre la importancia de vivir en la luz y de apartarse de todo lo que promueva la oscuridad. Los eventos alternativos pueden incluir historias bíblicas, actividades creativas y juegos que refuercen los valores cristianos. Proverbios 22:6 nos instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Al invertir tiempo en enseñar a nuestros hijos y en proporcionarles experiencias que glorifiquen a Dios, estamos sembrando semillas de fe y de amor que darán frutos en sus vidas a lo largo del tiempo. 3. Fortalecer la comunidad cristiana. Las alternativas a Halloween también pueden ser una oportunidad para fortalecer la comunidad cristiana. Organizar eventos en la iglesia o en el hogar permite a los creyentes reunirse y animarse mutuamente en su caminar con Dios. Estos momentos de comunión son vitales para fomentar un sentido de pertenencia y para mostrar a los niños y jóvenes que no están solos en su fe. Hebreos 10:24-25 nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Al reunirnos como cuerpo de Cristo para celebrar la luz y la vida, estamos cumpliendo con este mandato de animarnos mutuamente en el camino de la fe. 4. Ser testimonio para el mundo. Ofrecer una alternativa a Halloween también puede ser una oportunidad de testimonio para aquellos que no conocen a Cristo. Los vecinos y amigos que no son creyentes pueden ver la diferencia en la forma en que celebramos y se sentirán atraídos por la luz que reflejamos. La Biblia nos enseña que debemos ser sal y luz en el mundo. Mateo 5:13-16.
Y esto incluye vivir de manera coherente con nuestra fe incluso en nuestras celebraciones. Al mostrar hospitalidad y amor, podemos abrir puertas para compartir el Evangelio y dar a conocer a Cristo de una manera tangible. 5. Responder con amor, no con condena. Es importante que los cristianos no respondan a Halloween con una actitud de condena o juicio hacia quienes lo celebran. 1 Pedro 3:15 nos exhorta a estar siempre preparados para dar una respuesta con mansedumbre y respeto, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ofrecer una alternativa no significa simplemente señalar los errores de otros, sino mostrar un mejor camino, uno lleno de amor, luz y esperanza. Nuestra respuesta debe estar marcada por la gracia y el deseo de guiar a otros hacia una relación más profunda con Cristo. 6. Reforzar el propósito de ser diferentes. Los cristianos estamos llamados a ser diferentes del mundo. En Romanos 12:2 se nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Elegir no participar en Halloween. En su lugar, ofrecer alternativas centradas en Cristo es una forma de vivir conforme a este llamado. No se trata de imponer nuestras creencias a otros, sino de vivir de una manera que refleje nuestra fe de manera coherente y genuina. 7. Celebrar el poder de Dios sobre la oscuridad, en lugar de enfocarnos en la oscuridad. Halloween puede ser una ocasión para celebrar el poder de Dios sobre todo lo que es maligno. Colosenses 1:13 nos recuerda: Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Al centrarnos en la victoria de Cristo sobre las tinieblas, estamos proclamando un mensaje de esperanza y de vida. Podemos aprovechar este tiempo para compartir testimonios de la obra redentora de Dios en nuestras vidas y para proclamar su verdad a aquellos que nos rodean. En conclusión, Halloween no tiene por qué ser una celebración que divida o cause conflicto. Para los cristianos, representa una oportunidad para ser luz en la oscuridad, para enseñar a nuestros hijos los valores de la fe y para fortalecer la comunidad de creyentes. Al ofrecer una alternativa que glorifique a Dios y celebre la vida y la luz, estamos demostrando nuestro compromiso de vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios y de ser un testimonio de su amor y gracia en un mundo que tanto lo necesita. Como cristianos, estamos llamados a ser luz en medio de un mundo lleno de oscuridad, y nuestras decisiones reflejan nuestra fe y nuestra relación con Dios. La celebración de Halloween, con sus raíces y símbolos relacionados con el miedo, la muerte y lo oculto, representa un desafío para aquellos que buscan vivir de acuerdo con los principios bíblicos. No se trata solo de evitar una festividad cultural, sino de mantener nuestra fidelidad a Dios y de ser conscientes de las influencias espirituales a las que nos exponemos y exponemos a nuestras familias. En lugar de ver Halloween como una simple tradición inofensiva, es importante considerar las enseñanzas de la palabra de Dios y ser responsables en cómo vivimos nuestra fe. Al ofrecer alternativas que celebren la vida, la luz y la esperanza en Cristo, no solo nos alejamos de la oscuridad, sino que también damos un testimonio claro del amor y la gracia de Dios. Educar a nuestros hijos en la verdad, fortalecer nuestra comunidad cristiana y ser un reflejo de la luz de Cristo ante los demás son pasos fundamentales para vivir una vida que honre a nuestro Creador. En última instancia, la decisión de no celebrar Halloween es una oportunidad para reafirmar nuestra identidad como hijos de Dios y para demostrar nuestra fidelidad a sus principios. Al vivir conforme a la luz y al ser un ejemplo de amor y verdad, podemos ser un testimonio poderoso de la esperanza que tenemos en Jesús, nuestro Salvador y Señor.